¿Existe un papel para los gerentes en el mundo de los negocios busca de respuesta rápida, cambio rápido y flujo constante en la era digital? Sí. Y son más importantes que nunca. Este es el podcast de Economía para los Negocios. Estamos aquí para ayudar a todas las empresas a convertirse en campeones de los clientes y el valor, mejorando vidas con productos y servicios preferidos e innovadores. Le ofrecemos el conocimiento y las herramientas para que su viaje empresarial sea exitoso. Ahora, aquí está su anfitrión, Hunter Hastings. Hola, soy Hunter Hastings. En Economics for Business, nuestro enfoque de negocios favorito para corporaciones de todos los tamaños es el modelo de valor empresarial adaptativo. El valor es el foco singular. Eso es valor para los clientes, que no debe confundirse ni entrelazarse con el valor para las partes interesadas o los accionistas. El valor que experimentan es el resultado del enfoque singular de la corporación en los clientes. Emprendedor significa negocios realizados con una orientación emprendedora, siempre con el objetivo de mejorar la vida de los clientes, siempre sensibles a la condición de que buscan un mayor valor mañana, aunque puedan sentirse satisfechos hoy, y siempre explorando y experimentando en la búsqueda de la innovación. Adaptativo significa dispuesto y ansioso por cambiar en respuesta a nuevos datos y nueva información sobre las preferencias de los clientes, la competencia, las condiciones comerciales, la regulación, las nuevas aperturas de socios comerciales o cualquier elemento de cambio que indique la oportunidad de ajustarse de manera rentable. Algunos gurús de los negocios sugieren que la era de la adaptabilidad predice el final de la era de la administración. El formato de comando y control para la gestión no se ajusta al mundo de alta respuesta de adaptación a los nuevos datos del mercado. Estas son herramientas como los planes estratégicos quinquenales y los planes operativos y presupuestos anuales. ¿No deberían las empresas descentralizarse radicalmente y no tener problemas con nuestros equipos ágiles autoorganizados y algoritmos de inteligencia artificial? La respuesta es un no definitivo. Los gerentes son más importantes que nunca, pero no en la antigua forma de mando y control. Más bien, ahora son coordinadores y orquestadores, lo que permite la adaptabilidad en lugar de impedirla. Este tipo de gestión es una experiencia difícil de hacer bien, pero es vital y ofrece oportunidades tremendas para aquellos que pueden sobresalir en el puesto. Nuestro invitado de hoy es un viejo amigo con un libro nuevo. Es Peter Klein, profesor de emprendimiento y presidente del Departamento de Emprendimiento e Innovación Corporativa de la Universidad de Baylor y ahora coautor de Why Managers Matter, un manifiesto de gestión que desafía algunas de las ideas de moda actuales sobre organizaciones esbeltas, planas y sin líderes. Peter, bienvenido de nuevo al podcast de Economics for Business. Hunter, gracias por traerme de vuelta. Bueno, tienes un libro nuevo, que es emocionante. Es coautor con su colaborador de toda la vida, el profesor Nikolai Foss. Se llama ¿Por qué los gerentes importan? Y lo discutiremos hoy. Entenderemos su propósito y sus hallazgos. Usted y el profesor Foss han estado investigando e informando sobre la administración durante, creo que es justo decir esto porque está en el libro, décadas. Y así, ha examinado muchas prácticas de gestión y teorizaciones. Y una de las cosas que dices en el libro es que hay algunas teorías nuevas y tal vez prácticas que son caprichosas y tenemos que tener cuidado con ellas. Busqué la palabra caprichosa y significa de moda, pero no es probable que se mantenga a la moda durante mucho tiempo. Entonces, justo antes de entrar en detalles, ¿por qué hay incluso modas y fetiches en la teoría de la gestión? Es una gran pregunta. Creo que la razón principal es que la gestión es muy difícil, ¿verdad? Operar una empresa, iniciar una empresa, expandir operaciones, lidiar con perturbaciones imprevistas en el medio ambiente, innovación, etc. Quiero decir, todos estos son inherentemente difíciles. Estas tareas son muy contextuales, ¿verdad? Quiero decir, lo que funciona bien en un conjunto particular de circunstancias puede no funcionar bien en otro. Y ese es uno de los temas clave del libro al que volveremos en un momento. Pero creo que los gerentes sí, están buscando algo que les dé una ventaja. Y no es exclusivo de la administración. Lo vemos en muchos aspectos de la actividad humana. Pero cuando ves a alguien más haciendo algo que parece estar funcionando, también quieres obtener esa salsa secreta para ti.
Y creo que muchos gerentes ven una empresa exitosa, ven una práctica comercial exitosa, ven una técnica de gestión exitosa y quieren probarla. Y eso lleva a mucha imitación o copia. Los sociólogos tienen una palabra elegante para esto. Lo llaman isomorfismo, que supongo que viene del griego para, ya sabes, ser como otras formas. Entonces, ya sabes, los ejemplos clásicos en administración, ya sabes, la puesta en marcha ajustada y el espíritu empresarial, todos comenzaron a hablar sobre la puesta en marcha ajustada, y luego no quisiste ser el único, ya sabes, que no practicaba. O, ya sabes, para las personas mayores como nosotros, recordamos, ya sabes, el control de inventario justo a tiempo. Toyota fue pionera en esta nueva técnica para ser más eficiente y ahorrar costos. Y todos queríamos probarlo nosotros mismos. Gestión de calidad total. Hay toda una serie de prácticas de gestión que son perfectamente legítimas y que a menudo añaden valor en casos particulares. Pero todos tendemos a abrazarlos muy rápidamente al mismo tiempo, porque no queremos ser, ya sabes, los únicos. No queremos quedarnos fuera. No queremos que todos los demás tengan alguna ventaja que nos estamos perdiendo. Y creo que eso nos lleva naturalmente a adoptar algunas prácticas que, en retrospectiva, decidimos que no eran adecuadas para nosotros. Bueno, es un gran análisis del fetichismo. Agrupas las doctrinas fetichistas del libro, Pedro, bajo el epígrafe general de la compañía sin jefes. Explíquelo, pero creo que es un envoltorio para un conjunto más amplio de teorías de gestión, así que tal vez puedas caracterizarlos ampliamente y tal vez dar un par de ejemplos y podamos sumergirnos en algunos más específicos. Sí, tienes toda la razón. Quiero decir, una empresa sin jefe es una empresa sin jefe, ¿verdad? Por lo tanto, podría imaginarse una cooperativa de trabajadores donde ni siquiera hay una especie de junta directiva o un jefe de administración rotativo temporal, sino un tipo de lugar de trabajo puramente igualitario. Casi ninguna organización en el mundo en ningún momento se ha organizado como compañías literalmente sin jefes. Pero ese término ha comenzado a ponerse de moda. Y realmente lo que significa, como usted dice, es una abreviatura de una estructura más descentralizada, una jerarquía más plana, más delegación y empoderamiento de los trabajadores. Así que realmente estamos usando el término empresa sin jefe para ser, ya sabes, provocativa por un lado, pero también porque los defensores de estructuras organizativas extremadamente planas y extremadamente descentralizadas a veces también usan ese lenguaje. Una vez más, es una hipérbole, pero damos varios ejemplos en el texto de artículos populares que se han publicado en el Wall Street Journal, Harvard Business Review, etc., que dicen cosas como, ya sabes, ¿recuerdas lo que es el famoso chiste de Shakespeare? Ya sabes, mata a todos los abogados, donde la gente dice, primero, tenemos que despedir a todos los gerentes. Tenemos que hacer de todos un jefe. Todos deben tener el control total de sus propias actividades en el lugar de trabajo. Necesitamos deshacernos de los gerentes, deshacernos de los jefes. Una vez más, lo que realmente quieren decir es abrazar una estructura más plana, pero están usando ese tipo de lenguaje dramático, y por eso lo usamos también. Y lo que tratamos de señalar en el libro es que estos modelos altamente, extremadamente planos y altamente descentralizados, como cualquier otra técnica de gestión o cualquier otra forma de hacer negocios, tienen beneficios y costos. Y esos beneficios y costos dependen de circunstancias particulares. Y los gerentes deberían dudar en apresurarse a la última moda para volver a su pregunta inicial y decir, bueno, Dios, tal vez no lo haré, no me despediré, pero necesito deshacerme de la gerencia media. Necesito aplanar la jerarquía. Necesito empoderar a mis trabajadores tanto como sea posible porque ese parece ser el último y mejor enfoque de gestión. Sí. Así que te has hecho la pregunta fundamental, ¿cuál es el papel de la gestión en el mundo de hoy? Usted reconoce plenamente que el mundo ha cambiado mucho con la digitalización de la industria y muchos de los nuevos procesos que vemos. Y uno de los términos que usa, administración, define y hace cumplir las reglas del juego. Explícanos eso, Peter. ¿Qué debemos pensar cuando hablamos de definir y hacer cumplir las reglas del juego? Correcto. Así que el término reglas del juego a menudo se usa retóricamente en contraste con algo como, ya sabes, el juego del juego.
En otras palabras, en un juego de ajedrez, los jugadores son libres de hacer sus movimientos, de mover sus piezas como mejor les parezca, pero solo sujetos a ciertas restricciones, ¿verdad? Esta pieza solo puede moverse en esta dirección, los jugadores se mueven en secuencia, pierdes una pieza, ya sabes, cuando tu oponente hace un movimiento en particular. Entonces, hay una diferencia entre crear una estructura, un entorno, un conjunto de reglas, procedimientos, políticas, prácticas dentro de las cuales las personas pueden, ya sabes, tomar decisiones y ser creativas e interactuar de maneras que pueden no ser completamente anticipadas, y un sistema en el que a las personas se les dice qué hacer. And be creative and interact in ways that may not be completely anticipated, and a system in which people are told what to do. Y uno de nuestros grandes temas en el libro es que a menudo pensamos erróneamente que la administración, o para usar incluso un término más cargado, autoridad, que la autoridad y la jerarquía implican que el jefe le está diciendo al trabajador qué hacer. Esté aquí en este momento, realice esta tarea y hágala para este momento. Quiero decir, mira, ese tipo de autoridad aparece. Hay algún papel para ello. Hay un lugar para ello. Pero eso no es lo que la autoridad y la jerarquía significan en nuestra era moderna. Argumentamos que el papel del jefe o el papel del gerente, un papel del gerente, en la mayoría de los casos no es decirle a los trabajadores qué hacer, no mirar por encima de sus hombros, no microgestionar, no dirigirlos a tareas específicas y hacer que realicen las tareas de cierta manera, sino más bien diseñar políticas, procedimientos, ayudar a hacer cumplir normas y prácticas dentro de las cuales las personas sean libres de ser creativas y ejercer la iniciativa, pero de una manera tal que, ya sabes, lo que todos están haciendo encaje perfectamente para que la empresa pueda lograr sus objetivos organizacionales de obtener ganancias, ya sabes, vender productos a los clientes, crecer, diversificarse, ya sabes, cualesquiera que sean los objetivos particulares de la empresa. Sí, y si lo entiendo correctamente, las reglas del juego pueden ser emergentes y dinámicas hasta cierto punto, ¿verdad? Cambian a medida que el mundo cambia, la estrategia cambia y la competencia cambia. Y no pensamos en la gestión de esa manera, pensamos en ello como mucho más estático. Cuéntanos un poco más sobre cómo puedes manejarte en ese mundo dinámico, cómo hacer que las reglas cambien. Sí, es un buen punto. Quiero decir, puedes pensar en este tipo de reglas. Y de nuevo, por reglas, nos referimos a una especie de restricciones que regulan o gobiernan la forma en que las personas actúan en situaciones sociales particulares. Pueden ser reglas formales. Pueden estar escritas en un manual de la empresa, pero también pueden ser prácticas informales que pueden tener mucho significado, que realmente pueden desempeñar un papel importante en el comportamiento de gobierno, pero que no están escritas formalmente, y como usted dice, pueden ser parcialmente emergentes, lo que significa que no necesariamente lo hacen. Es difícil articular las reglas cuando comienzas, pero con el tiempo, ciertas prácticas comunes se estandarizan de tal manera que las personas las entienden y siguen esas reglas. Podemos pensar solo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pensar en conducir en las carreteras, por ejemplo. Hay reglas formales. Hay semáforos, señales de alto, carriles de giro, calles de un solo sentido, etc. Y hay señalización, y ya sabes, hay una penalización formal por violar esa regla en particular. Pero también hay costumbres y prácticas. Ya sabes, cuando dos carriles de tráfico se fusionan, ya sabes, no siempre te adelantas e intentas cortar el paso al otro conductor. Quiero decir, a veces lo haces, pero eso es. Lo hago. El resultado puede ser un incidente de furia en la carretera, ¿verdad? Y las cosas pueden ir de lado. Pero en todos los aspectos de la interacción humana, tenemos normas, costumbres y prácticas informales. Ya sabes, si eres parte de esa comunidad, si eres parte de esa cultura, sabes cuáles son esas reglas, sabes cuáles son esas costumbres. Puede que no estén escritas en un manual, pero se entienden bien y se aplican tal vez solo por algún tipo de sanción social. Si violas las reglas, la gente no querrá tratar contigo en el futuro. Entonces, dentro de una organización, dentro de una empresa, ambos conjuntos de reglas pueden entrar en juego, ¿verdad? Puede haber prácticas y procedimientos formales que sean explícitos, como diría Hayek, pero también hay algunas prácticas que pueden ser más implícitas, emergentes. Sabes lo que son, pero es difícil señalarlos con el dedo e identificarlos exactamente.
También señalamos en el libro que, ya sabes, el papel del gerente no es simplemente hacer explícitas o codificar o incluso diseñar ex nihilo todas estas reglas, prácticas y procedimientos, sino también ser una especie de caja de resonancia o árbitro cuando surja una disputa. but also to be kind of a sounding board or a referee when a dispute is to emerge. Y los gerentes experimentados, ya sabes, al escuchar este podcast, saben que gran parte del tiempo de un gerente se dedica a resolver disputas, ¿verdad? Tratar de mediar en los conflictos, encontrar soluciones que, ya sabes, sean razonables y funcionen bien para todas las partes interesadas, evaluar a los empleados, ¿verdad? Hacer algún tipo de evaluación de desempeño y, ya sabes, asignar personas a lugares dentro de la organización, ¿verdad? Digo, Hunter, ya sabes, para que te den tu papel en la organización, creo que deberías tener plena autoridad para tomar decisiones por tu cuenta, B y C sin consultarme a mí, sin consultar a nadie. Pero en los temas X, Y, Z, me gustaría estar informado de antemano, o necesita trabajar en estrecha colaboración con este otro colega para resolver ese problema juntos. Entonces, parte de ser un buen gerente es saber qué decisiones delegar y qué problemas se pueden manejar de manera informal y descentralizada, y saber cuándo es apropiada una mayor coordinación de arriba hacia abajo. No va a ser todo el tiempo, pero probablemente no va a ser nada del tiempo. Encontrar ese equilibrio es realmente lo que distingue a un gran gerente de un gerente promedio. Una nota rápida. Economics for Business es una plataforma austriaca única para ayudar a los empresarios a crear empresas generadoras de valor en cada etapa del viaje empresarial. Ahora nos hemos lanzado en línea con una excelente base de datos de conocimiento empresarial, herramientas para resolver problemas comerciales específicos y un intercambio comunitario para compartir información y experiencias. Compruébelo en econ4business.com. SOSCON, el número 4 de las empresas.com. Explore y háganos saber qué funciona mejor para usted en la sección de comentarios. Ahora volvamos a nuestra conversación. Sí, usaste la palabra coordinación, Peter, y me pareció muy útil. Recuerdo haber leído mi Chandler y mi interpretación de Chandler dice que los grandes empresarios inventaron la gestión para hacer la coordinación porque tenían que hacerlo. Estaban por ahí inventando los ferrocarriles y el telégrafo y Sir Roebuck y cosas por el estilo. Tenían una complejidad que nunca antes habían visto. Y había que coordinarlo. Y eso es lo que es la gestión. Inventaron la gestión porque tenían que hacerlo. Es necesario. Sí, creo que es correcto. Quiero decir, si piensas en un proceso de producción complicado, ya sabes, solo piensa en un método de producción de línea de ensamblaje tradicional. Henry Ford, ya sabes, ensamblando su modelo T, ¿verdad? Quiero decir, hay ventajas como Adam Smith nos enseñó sobre las ventajas de la especialización y la división del trabajo, o lo que Mises llamó la ley de asociación, ¿verdad? ¿Que podemos producir más automóviles? Sí, ya sabes. Peter está ensamblando el chasis y luego Hunter está uniendo la carrocería al chasis, y luego la siguiente persona está, ya sabes, instalando la tapicería y demás, en lugar de que cada uno de nosotros haga un automóvil por su cuenta. Pero necesitamos algunas, ya sabes, necesitamos todas estas diferentes tareas que se han delegado a especialistas, ya sabes, para que coincidan. Necesitamos que las cosas coincidan. Tenemos que asegurarnos de que Peter entregue el chasis a Hunter en el momento adecuado. Hunter está listo para colocar un cuerpo en el chasis, o cuando Hunter está listo con un cuerpo terminado, hay un chasis listo para que se adhiera a ese cuerpo. Y tenemos que asegurarnos de que sean del tamaño correcto. El cuerpo encaja en la parte superior del chasis, y quien esté listo en la siguiente etapa, su cosa coincide, se ajusta, se adhiere correctamente, se secuencia adecuadamente, etc. Entonces, ¿cómo logras que todas esas tareas encajen? Bueno, quiero decir, podrías hacerlo de una manera más centralizada de comando y control. También podría hacerlo de una manera más descentralizada, donde tal vez Peter y Hunter puedan negociar o puedan llegar a su propio acuerdo sobre cómo se verá la transferencia, con qué frecuencia se llevará a cabo la transferencia.
Ya sabes, la gran visión de personas como Chandler y también Ronald Kusch y Oliver Williamson, y también encuentras estas ideas en Macy's, Hayek y Rothbard, es que, ya sabes, hay algunos casos en los que esa coordinación puede estar mediada estrictamente por el mercado. ¿Cierto? Puedes imaginar un mundo en el que tienes un montón de contratistas independientes, ¿verdad? Uno de los cuales ensambla chasis de automóviles, otro de los cuales, ya sabes, construye carrocerías de automóviles, y una tercera persona une cuerpos al chasis. Y todos son contratistas independientes y compran y venden entre sí en el mercado, ¿verdad? Esa puede ser una forma perfectamente razonable de ensamblar algunos bienes y servicios complicados, pero hay otros casos en los que hacer esa negociación y coordinación a través del mecanismo de precios puede llevar demasiado tiempo, puede ser demasiado difícil de organizar, implica demasiados lo que se llama costos de transacción. Puede ser más simple en algunos casos, no en todos los casos. En algunos casos, tener un director que guíe a Peter y Hunter y a todas las demás personas y que, ya sabes, administre el horario y ayude a asegurarse de que todo encaje. Ese es el tipo de coordinación que tiene lugar en una empresa. Y de nuevo, puede tener lugar de una manera más práctica o de una manera más flexible. En principio, podría estar mediada completamente por el mercado, pero la gestión es el arte de descubrir qué tipos de coordinación deben llevarse a cabo dentro de una organización y cómo hacer que esa coordinación se lleve a cabo de una manera que asegure la máxima eficiencia sin limitar la capacidad de los empleados para pensar de forma independiente, ser creativos, innovar y estar fuertemente motivados. Una de las cosas que dices explícitamente en el libro es que los defensores de la empresa sin jefe cometen el error de pensar que dentro de la empresa puede haber un mercado, y no lo es. Tienes que coordinarte con el mercado exterior, y tal vez hacemos más y más de eso en estos días a medida que subcontratamos y nos asociamos, etc., y nos especializamos. Pero la empresa no puede confundirse con un mercado. Cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Cuál es el error de pensar que la empresa es un mercado? Sí, es una gran pregunta. Quiero decir, pensamos que cuando la gente dice traer el mercado dentro de la empresa, generalmente lo que quieren decir no es literalmente crear un mercado, sino traer algunas características similares al mercado dentro de la empresa. Y de nuevo, hay bastante variedad aquí, ¿verdad? Las características similares al mercado simplemente podrían significar, vamos a tener ya sabes, tendremos un poco más de empoderamiento de los trabajadores, tendremos un poco más de delegación de autoridad, un poco menos de centralización, pero por lo demás seguimos manejando las cosas de acuerdo con el modelo tradicional. Eso podría argumentarse como, ya sabes, que puede describirse como hacer que tus trabajadores se parezcan más a actores independientes, ya sabes, con una interacción descentralizada más voluntaria entre ellos de lo que encontrarías en una jerarquía de arriba hacia abajo estrechamente coordinada. A veces significa que incluso a veces incluye características de mercado aún más explícitas, ya sabes, como negociaciones, ¿verdad? Entonces, tal vez una compañía que es una compañía integrada verticalmente, ya sabes, tiene una división de producción que hace algo y luego lo transfiere a, ya sabes, una división de ensamblaje, que luego se transfiere a una división minorista. En principio, podría permitir que los gerentes de cada división negocien el precio de transferencia. Podrías decir, oye, vamos a tener, ya sabes, entre nuestros vendedores, vamos a promover a un vendedor este mes, y competirán entre sí. Y cualquiera que sea el vendedor que gane el concurso, claro, obtendremos la promoción. Por lo tanto, podría imaginar una especie de mercado laboral interno en el que los empleados compiten contra otros empleados, de la misma manera que los empresarios o contratistas independientes compiten entre sí fuera de la empresa. Por lo tanto, puede tener, ya sabe, características de mercado más o menos explícitas dentro de una organización. Pero el punto que estamos haciendo, a lo que alude es que, ya sabe, al final del día, no importa cuánta interacción de mercado se esté produciendo dentro de la empresa, todavía no es literalmente un mercado en el que los activos no son propiedad de cada empleado, ¿verdad? Son propiedad de la empresa, ¿verdad? Y la dirección central de la empresa tiene la autoridad legal y la responsabilidad, ya sabes, de cambiar las reglas del juego si es necesario, tal vez para quitar parte de esa autoridad delegada.
Mientras que en un mercado literal, cierto, no hay una autoridad central ausente, ya sabes, una junta central de planificación o un político dictatorial. No es que los tengamos, pero, ¿verdad? En principio, ¿verdad? Nadie puede decirle al empresario independiente o al contratista independiente que tiene que, ya sabes, coordinarse con otra persona en el mercado de una manera particular. El empleado dentro de la empresa no tiene el mismo nivel de libertad que el contratista independiente. Y, por lo general, el empleado dentro de la empresa está utilizando recursos, activos, máquinas, capital que son propiedad de la empresa, no de él mismo. Por lo tanto, existe una distinción crítica entre empleados y contratistas independientes o empresarios, incluso si podemos permitir que los empleados, ya saben, se involucren en un comportamiento similar al del mercado donde eso sea ventajoso para la organización. Permítanme sacar otra palabra que usa en el libro, y ya la ha mencionado hoy, y es muy contemporánea. Y creo que tal vez me digas si es lo suficientemente fetichista, pero podrías ir al norte en el tema de las restricciones, que es diferente de una regla, creo. Y en la teoría de sistemas adaptativos complejos, las restricciones son positivas porque enfocan a los agentes individuales. Si todos estamos enfocados en crear valor o en obtener ganancias o satisfacción del cliente, eso es una restricción, y todos apuntan en la misma dirección. ¿Es esa la forma en que lo estás usando en el libro? Sí, estoy de acuerdo con el punto sustantivo que estás haciendo. En realidad, tendemos a usar la palabra restricción de la manera en que yo, la forma en que interpreto, parece estar usando la restricción más en el sentido de lo que estás describiendo como una restricción negativa, una regla que te impide hacer algo. Pero quiere decir, y queremos decir, que tener esas reglas sigue siendo ventajoso. En otras palabras, al igual que, ya sabes, la regla que dice que solo vas en una luz verde y te detienes en una luz roja. Quiero decir, esa es una restricción negativa en el sentido de que si estoy sentado allí en la intersección y quiero ir y la luz es roja, no puedo ir. Pero en la mayoría de los casos, preferiría vivir en un mundo donde todos sigan esas reglas que en un mundo en el que solo, ya sabes, vayas cuando quieras y haya más accidentes. Por lo tanto, usamos el término restricción para referirnos a algo que impone algunas limitaciones al comportamiento, pero estas restricciones solo las implementaría un gerente capacitado si hacerlo proporciona un beneficio mayor. Aquí hay un ejemplo de una restricción informal en ese sentido, sería el lenguaje, ¿verdad? Así que estamos llevando a cabo esta entrevista en inglés. Supongo que hablas el inglés propio de la reina y yo hablo mal. No del todo. No hay restricción legal. No hay nada que nos impida tener esta conversación en japonés. No hay una regla legal, una regla formal que nos impida hacerlo. Pero suponiendo que, ya sabes, ninguno de nosotros es fluido y nuestros lectores u oyentes no lo son, sería una tontería para nosotros intentar llevar a cabo la conversación en japonés. Así que preferiría ser un entorno donde la norma sea que todos hablen inglés o que todos trabajen estas horas o que todos se comuniquen o se conduzcan de esta manera porque eso nos permite coordinar nuestro comportamiento más fácilmente que en un mundo donde todos hablan un idioma diferente o no tengo idea cuando te encuentro en la sala de descanso si me vas a gritar o si me vas a ser agradable. Than in a world where everyone speaks a different language, or I have no idea when I meet you in the break room if you're going to scream at me or if you're going to be pleasant to me. Ahora, en su punto, también es el caso de que los gerentes pueden establecer, ya sabes, una especie de metas, objetivos, ayudar a instituir una cultura corporativa que es, ya sabes, algo así como lo que estás describiendo como una restricción positiva. Quiero decir, aquí está nuestra misión como organización. Esta es la forma en que planeamos crear valor. Así es como vamos a tratar de capturar ese valor para nuestros grupos de interés clave. Vamos a hacer estas cosas y no esas cosas. Creemos absolutamente que eso es parte del papel del gerente. Si quieres, puedes usar el lenguaje de la visión, ¿verdad? Algunas personas también usan marcos, metas, objetivos. Pero en cierto sentido, ya sabes, una forma de pensar sobre la administración es que un gerente calificado, ya sabes, pinta una imagen en la mente de los empleados. Así es como se verá nuestro mundo cuando hagamos las cosas que decimos que vamos a hacer, cuando satisfagamos a nuestros clientes de la manera que queremos que digamos que lo haremos. Mira lo genial que va a ser. Y el gerente capacitado hace que los empleados acepten esa visión, ¿cierto?, para compartir ese modelo mental del futuro.
Y eso también ayuda a coordinar el comportamiento de las personas, ya sabes, en el sentido positivo, al igual que las reglas podrían ayudar a coordinar su comportamiento al evitar que hagan algo. Sí, no moleste al cliente. Esa es una restricción negativa que creo que tiene valor, ¿verdad? Y es una limitación que esperamos que todos nuestros empleados hayan interiorizado. Exactamente, sí. Así que una de las cosas de las que hablamos mucho, creo que en la economía austríaca, ciertamente en la economía para los negocios, es la adaptabilidad, este dinamismo de responder a los cambios y, a veces, iniciarlos sin atascarse en el status quo. Y tu libro ciertamente trata mucho de eso. Ayúdanos a reconciliar eso con la jerarquía y la autoridad, porque tendemos a pensar en la jerarquía y la autoridad en términos opuestos, ¿verdad? De ser fijo y tal vez un poco rígido. Pero dices que no es el caso. Correcto. La adaptación es obviamente muy importante para las organizaciones. Gran parte de mi trabajo trata de diferentes formas de pensar sobre la incertidumbre. Y la incertidumbre, por definición, involucra, ya sabes, fenómenos y eventos externos a la empresa, a la organización, que no estamos anticipando. La forma en que respondemos a esos choques imprevistos es, ya sabes, un factor crítico que distingue a las organizaciones exitosas en muchos casos de las que no lo son. Así que creo que has acertado en algo muy importante en tu pregunta. Creo que es fácil asumir que en una estructura más jerárquica, una con mayor autoridad gerencial de los tipos que estamos describiendo, esa organización se quedará atascada en las formas existentes de hacer negocios, que será muy difícil para una empresa más jerárquica adaptarse a cambios imprevistos. Mientras que una organización menos jerárquica, una con una estructura más plana y flexible, nos resultará más fácil responder e iniciar el cambio, así como responder al cambio. Y argumentamos que eso es una simplificación excesiva y una generalización excesiva. Decimos, sí, por supuesto. Hay algunos. Ya sabes, podrías imaginar una jerarquía que es extremadamente rígida, en la que los gerentes imponen muchas restricciones negativas, y hay mucho del viejo tipo de autoridad en el que se manda a las personas. Esos gerentes tienen un conocimiento limitado de, ya sabes, lo que Yad llama las circunstancias locales de tiempo y lugar, y por lo tanto, una organización como esa realmente tendrá dificultades para adaptarse a cambios imprevistos. Pero ese no es el caso de todo tipo de jerarquía gerencial. Recuerde, en la situación que hemos descrito de coordinación, donde un gerente no está haciendo el trabajo para los empleados y no dicta exactamente cómo se realizarán las tareas, sino que trata de descubrir cómo una tarea coincide con otra, juntando todas las piezas de una manera que cree valor para la organización. Ese tipo de jerarquía que funciona bien a menudo puede adaptarse mucho más fácilmente a cambios imprevistos que una más estructurada. Y te daré un ejemplo. Quiero decir, de nuevo, piensa en nuestra, ya sabes, nuestra línea de montaje hipotética, ¿verdad? Entonces, si hay algún cambio en el mercado, digamos, y en realidad este es un buen ejemplo histórico real. En los primeros días de la industria automotriz, las carrocerías de los automóviles estaban hechas de madera. Tenían cuerpo de madera. Y luego, a medida que aumentaba la demanda de automóviles y la tecnología cambiaba y la gente quería un automóvil para todo clima y más resistente a la intemperie que usarían con más frecuencia en diferentes tipos de condiciones climáticas, hubo un aumento en la demanda de automóviles con carrocería metálica. Y en ese momento, este es un ejemplo que se describió en un artículo sobre integración vertical. En los primeros días de la industria automotriz estadounidense, la industria no estaba muy integrada verticalmente. Es un caso famoso de General Motors que compraba carrocerías de automóviles a una empresa independiente llamada Fischer Body. Así que Fischer Body era un fabricante de carrocerías metálicas para automóviles. General Motors fabricó muchos motores y fabricó muchos de los componentes internos y luego ensambló los automóviles con carrocerías que obtuvo de Fischer. Cuando hubo una expansión repentina en la demanda de cuerpos metálicos, Fischer no tenía la capacidad laboral ni la capacidad gerencial para satisfacer esa demanda.
Pero General Motors estaba empezando a fabricar más automóviles, más chasis, más motores, más otros componentes, y todo el proceso se ralentizó porque el contratista independiente que entregaba los cuerpos no podía no podía satisfacer esa mayor demanda. Fue muy difícil coordinar el flujo en ese proceso de fabricación entre dos empresas independientes, General Motors y Fisher Body. El resultado fue que, por esa y otras razones, GM intentó renegociar el contrato de suministro con Fisher. Hubo demandas de un lado a otro cuando las dos compañías intentaron descubrir cómo GM trató de descubrir cómo hacer que Fisher se desempeñara. Y finalmente GM, que ya tenía una participación minoritaria en Fisher, adquirió el resto de las acciones de Fisher y la convirtió en una subsidiaria de propiedad total de GM, donde la gerencia de GM podría ejercer más control sobre los procesos de Fisher para que todo encajara. Así que de nuevo, en nuestro ejemplo que estábamos usando antes, podría haber un cambio en la demanda, un cambio en la regulación, un cambio en la tecnología que afecte a una pieza de esa línea de ensamblaje. Si cada uno de nosotros tiene control total sobre nuestra propia parte de la línea de montaje, es posible que el resto de nosotros no se adapte. Es posible que no aceptemos el tipo de cambios que son necesarios para que todo encaje. Este puede ser un caso en el que un empujón o incluso una intervención directa en un nivel superior de gestión puede facilitar una mejor coordinación y ayudar a nuestra empresa en su conjunto, ya sabes, a cambiar de vehículos que funcionan con combustibles fósiles a vehículos eléctricos o de, ya sabes, vehículos más pequeños a SUV o, ya sabes, lo que sea. Bueno, eso nos lleva a otro punto que haces sobre la autoridad, Peter, que es que hay diferentes fuentes y diferentes tipos y diferentes situaciones y contextos en los que se ejercen. Usted mencionó basado en el médico, basado en roles, basado en el conocimiento y así sucesivamente. Y luego tienes esta agrupación de dos tipos, marca 1 y marca 2 autoridad en los momentos apropiados. ¿Puedes simplemente entrar en eso, los diferentes tipos de autoridad y cómo los usas? Sí. Entonces, lo que llamamos la autoridad de Mark I es lo que estábamos describiendo antes como una especie de comando y control tradicional. Así que Mark I Authority es una autoridad del tipo, oye, Hunter, ya sabes, soy tu jefe. Te digo que vengas aquí y realices esta tarea, ya sabes, de inmediato estarás sujeto a disciplina. ¿Cierto? Así que el comando y control tradicional de arriba hacia abajo es lo que llamamos Mark I Authority. Lo que llamamos autoridad de marca 2 es, de nuevo, una especie de ejercicio de autoridad a través del diseño, ¿verdad? Entonces, la autoridad de Mark II es encontrar a la persona adecuada para la tarea, especificar, ya sabes, cuál es el resultado deseado para que se realice esta tarea, decidir, ya sabes, quién puede tomar qué decisiones sobre cómo se realizará esta tarea, y luego dejar ir a la gente. ¿Cierto? Así que digo, Hunter, ya sabes, tienes mucha experiencia en ventas y marketing. Quiero que seas jefe de marketing. Quiero que seas el jefe de marketing de este producto en particular. Estas son las características del producto que te voy a dar con fines de marketing. Aquí está el calendario de producción. Ahora, exactamente cómo haces el marketing, eso depende de ti. Quiero decir, te contraté porque tienes mucho conocimiento tácito, tienes experiencia, estás más cerca de los clientes que yo. No voy a decirte cómo hacer tu trabajo. Voy a establecer algunos objetivos. Voy a imponer algunas restricciones y luego te dejaré descubrir la mejor manera de hacerlo realidad. Ese es un ejemplo de autoridad Mark II. Y por cierto, otro ejemplo sería, oye, Hunter, lo siento mucho, pero las cosas no están saliendo tan bien como esperábamos. Y he decidido que Tom Woods sea el jefe de marketing en lugar de ti. Y he encontrado otra posición para ti en su lugar. Eso también puede ser un ejercicio útil de autoridad Mark II. Y otra sería decir, oye, Hunter, siento que te he estado limitando demasiado. Te lo he estado contando, te he estado dando información sobre el territorio de ventas o un presupuesto publicitario. Quiero que tengas más, que ejerzas más control que antes. O podría decir, oye, Hunter, lo siento, estamos empezando a centralizar algunas funciones en la empresa. A partir de ahora, debe obtener la aprobación de este contrato por adelantado antes de poder ejecutarlo. Por lo tanto, cambiar el nivel de delegación según lo requieran las circunstancias es otra forma de autoridad Mark II.
Y fíjate que sí, ya sabes, si eres el dueño, si eres el jefe, estás ejerciendo la autoridad de Mark II, lo creas o no, ¿verdad? Incluso si dices, oh, bueno, Dios, soy un jefe realmente sin manos. No hago mucho mandón. Bueno, acabas de hacerlo. Es decir, ha elegido una estructura con un alto grado de delegación. Y si dices, bueno, en realidad no hago mucho, pero de vez en cuando tengo que intervenir y sacudirlo un poco porque no lo está haciendo bien, también estás haciendo ejercicio. ¿Has elegido manejarte de esa manera? De eso se trata la autoridad Mark II. Elegir qué delegar, a quién delegar, cuánto delegar y cuándo realizar cambios en cualquiera de ellos. Por otro lado, hay un lado malo de la gestión, potencialmente. Utiliza el término extralimitación de la gestión. Entonces, ¿cuándo se llega a eso? ¿Tal vez es todo Mark I? ¿O qué opinas de la extralimitación de la gestión? ¿Qué es malo? Sí, quiero decir, la extralimitación de la administración puede significar elegir la estructura organizativa incorrecta. También puede significar dentro de una estructura organizativa determinada, intervenir con demasiada frecuencia en decisiones que, con razón, deberían estar bajo la autoridad de un empleado o un gerente intermedio, un subordinado, lo que sea. Entonces, los gerentes, en realidad, un punto que hemos hecho, lo he hecho en otro contexto es que, ya sabes, algunas de las nuevas herramientas digitales que están disponibles en, ya sabes, en nuestra era de la información, el acceso a, ya sabes, análisis de Big Data, ya sabes, los gerentes intermedios, los ejecutivos ahora tienen todos estos paneles frente a ellos. Eso puede ser una herramienta de empoderamiento para dar a los gerentes y jefes una mayor capacidad para delegar, monitorear y decidir quién va a hacer qué. También pueden introducir la tentación de intervenir con demasiada frecuencia, de microgestionar o de ejercer la autoridad en exceso, lo que básicamente significa que el jefe le está diciendo al subordinado qué hacer en un caso en el que el subordinado realmente sabe más sobre lo que debe hacerse que el jefe. Sí, en realidad dices en el libro, no tengas expectativas excesivas de lo que la tecnología puede hacer en la gestión. Sigue siendo coordinación humana. Y cuando decimos que estamos impulsados por datos, eso puede ser algo malo en la gestión, ¿verdad? Carece de parte de esa flexibilidad de la que estás hablando. Sí. Quiero decir, como cualquier otra cosa, el acceso a datos, Big Data o Small Data, quiero decir, es una herramienta, ¿verdad? O un conjunto de herramientas que se pueden usar bien o se pueden usar mal. Y creo que es un buen ejemplo, volviendo al tema de la dureza con el que comenzamos la entrevista, de cómo creo que los gerentes ciertamente deberían ser conscientes de las nuevas herramientas, las nuevas técnicas, los nuevos enfoques, pero ser cautelosos, ser circunspectos, ser sabios al decidir cómo emplearlos, si abrazarlos o no. Creo que, de nuevo, está el encanto del nuevo y brillante objeto. Todos somos susceptibles a eso. Y, por desgracia, creo que el análisis de datos. Ahora hablamos de IA y aprendizaje automático. Creo que hay una tendencia desafortunada a pensar que el acceso a estas herramientas es una panacea para cualquier problema que hayamos tenido. Pero, por supuesto, como cualquier otra herramienta, a veces funciona, a veces no. Tal vez funcione en estos casos, no en esos casos. Ya sabes, averiguarlo es realmente la habilidad clave que queremos que los gerentes desarrollen. Sí, tuvimos una invitada hace un par de semanas, Akman El-Samadisi, experta en análisis de datos. Y dijo que los paneles de control son excelentes para las operaciones, son pésimos para la administración, y tendemos a centrarnos demasiado en los paneles de control y la mecánica de eso. Así que un par de puntos finales. Bien, un par de puntos finales que quería sacar. Una es que dices que la gestión es contingente, va a ser diferente para diferentes compañías en diferentes circunstancias, y hoy nos has contado mucho sobre eso. ¿Hay alguna guía que tengas en general sobre cómo decido en qué contingencia estoy, verdad? ¿Qué debería estar buscando decir? ¿Cuál es mi estilo de gestión y la contingencia actual o la situación o circunstancias o no? Ese es un punto muy fundamental en el libro. Lo que creemos que estamos ofreciendo es una cuenta de contingencia de jerarquía, delegación, descentralización. Estas son las circunstancias en las que los beneficios superan el costo.
Estas son las circunstancias en las que es probable que los costos excedan los beneficios. ¿Cuáles son algunas de esas contingencias? Bueno, hay dos grandes de los que hablamos en el libro, de los que hablo en el libro. Uno está en el lado del personal y otro está más en el lado de la tecnología. Entonces, en el lado del personal, los empleados son diferentes y las circunstancias del mercado son diferentes, pero algunos empleados responden particularmente bien a que se les otorgue mucha autoridad, a que se les delegue mucha autoridad para tomar decisiones. Eso es empoderador para esos trabajadores. Se lo permite, da rienda suelta a su creatividad. No los expone al riesgo, o si lo hace, se sienten cómodos con ese tipo de riesgo. Pero otros empleados son menos adecuados para tener ese tipo de delegación máxima. Prefieren más rutinas. Prefieren más consistencia y regularidad en lo que se va a hacer día a día. No disfrutan de la negociación con otras personas de la organización. Prefieren la confiabilidad y un salario estable a un salario que podría ser más variable. Un ejemplo clásico en el comercio minorista y las ventas, por supuesto, es el diseño del sistema de compensación. Así que no todos los vendedores se desempeñan mejor, ya sabes, con un máximo, ya sabes, en una contingencia, en un contrato de venta contingente, ¿verdad? No todos quieren una comisión del 100%. Algunos vendedores son fantásticos en ese entorno, pero en otros tipos de venta minorista, ya sabes, tal vez una tasa de comisión del 10% o del 20% tenga más sentido. Por lo tanto, depende de las preferencias de los empleados, de cómo estén motivados, del tipo de entorno en el que prefieran estar. Y solo mencionaré como aparte, ya sabes, parte de la literatura de la compañía sin jefes que criticamos en el libro asume, pensamos incorrectamente, que todos los empleados quieren la máxima delegación. A ningún empleado le gustan las restricciones, la estructura, la regularidad, la previsibilidad. Todo el mundo quiere ser emprendedor o ser como un emprendedor. Todo el mundo quiere ser su propio jefe tanto como sea posible dentro de la organización. Bueno, no todo el mundo quiere eso. Algunas personas lo hacen, otras no. La segunda contingencia mayor se relaciona con lo que llamamos interdependencia. Y la interdependencia se refiere a, ya sabes, si tomas una actividad grande y compleja y la divides en piezas más pequeñas, ¿verdad? Entonces, las etapas de una línea de ensamblaje, tal vez, o, ya sabes, un bufete de abogados, pueden tener diferentes aspectos de un contrato que deben negociarse. Usted toma la tarea, toma la actividad a realizar, el producto a fabricar o vender, lo divide en piezas más pequeñas. ¿Hasta qué punto pueden ser estas piezas, ya sabes, se puede hacer bien independientemente de las otras piezas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué medida, por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo de la línea de ensamblaje de automóviles, si Hunter es responsable de las carrocerías de los automóviles, ¿en qué medida puede Hunter mejorar su productividad, tal vez mejorar la calidad de esas carrocerías de automóviles, fabricarlas con un material diferente, ser capaz de producir más con menos recursos? ¿Hasta qué punto puede Hunter afinar o optimizar su tarea sin que afecte negativamente a otras tareas, verdad? Entonces, si todas las piezas tienen que estar estrechamente coordinadas, entonces diríamos que el nivel de interdependencia es alto. Imagina una orquesta sinfónica, ¿verdad? Quiero decir, cada músico no puede simplemente tocar de forma independiente, ¿verdad? Todos tienen que estar jugando. Tienes que estar en la misma página de la partitura. Tienes que estar tocando la pieza musical correcta para que todo encaje. Una orquesta sinfónica, muchos procesos de fabricación implican altos niveles de interdependencia. Esos son los casos en los que la autoridad gerencial es particularmente importante porque la coordinación no se llevará a cabo por sí sola. Se requiere coordinación. Se requiere alguna intervención gerencial para que todas las piezas encajen. Necesitas al director dictatorial justo al frente de la sinfonía para que funcione. Hay otros casos que son más lo que los ingenieros llaman, son más modulares. Los componentes, las tareas, los subconjuntos realmente pueden funcionar de forma independiente entre sí.
Entonces, tal vez tenemos un equipo de ventas y Hunter, usted está vendiendo, ya sabe, está vendiendo automóviles y nuestra compañía también fabrica equipos industriales, tractores o algo así, y dos sistemas de producción y ventas completamente independientes con muy pocas interdependencias entre ellos. Bueno, en ese caso, no tiene sentido que las personas que están en la producción de automóviles tengan que hacer coincidir su comportamiento con las personas en la producción de tractores, ¿verdad? En un tipo de sistema de producción más descentralizado, tal vez sea una línea de productos diversificada. Tal vez sea el ensamblaje de algún producto en el que cada pieza se pueda ajustar por sí sola sin que afecte a las otras piezas del sistema. Entonces diríamos que la interdependencia es baja. El nivel de interdependencia es pequeño. Y es mejor tenerlo. Puedes tener un tipo de sistema plano mucho más descentralizado. Te daré solo un ejemplo más de mi propia experiencia en la educación superior. Muchos aspectos de la educación superior son altamente modulares y descentralizados. En otras palabras, ya sabes, trabajo en mis proyectos de investigación dentro de mi trabajo en mi universidad. Doy las clases que se supone que debo dar, pero tengo un alto nivel de autonomía en términos de qué investigar y qué escribir, cómo voy a dar mi clase, porque, ya sabes, hay algún profesor de filosofía en otra parte de la universidad. Si escribo porque los gerentes importan o si escribo un libro totalmente diferente como profesor de negocios realmente no tiene ningún impacto de contagio, tiene un impacto de contagio muy pequeño en el profesor de filosofía y viceversa. Así que no hay necesidad de que el rector de la universidad o el presidente de la universidad se aseguren de que lo que estoy haciendo y lo que está haciendo mi colega de filosofía, se aseguren de que coincidamos. El nivel de interdependencia es bajo, por lo tanto, no es necesaria una gran estructura gerencial que imponga la coordinación y la conformidad entre las diferentes unidades. Entonces, las contingencias clave son en qué medida los trabajadores responden bien a más delegación. Y segundo, ¿en qué medida existen? ¿Cuán grandes son las interdependencias dentro de la organización? Si la interdependencia es baja, eso sugiere que los niveles más altos de delegación serán beneficiosos. Pero si la interdependencia es alta, la delegación puede terminar siendo más costosa de lo que vale. Sí, encontraste esa sección muy práctica. Es una forma de pensar en su desafío o situación gerencial. Entonces, la última pregunta, Peter, ¿sugieres que la administración se está volviendo más importante y no menos importante, lo cual es un pequeño desafío en esta época? Y ha presentado su caso, pero dice que necesita una nueva declaración de su tema básico. Así que tal vez eso es lo que el libro nos está diciendo, pero danos que se está volviendo más importante porque... Sí, así que nuestro argumento es, ya sabes, el tipo de cambios que hemos visto en las últimas décadas o incluso en siglos, ¿verdad? El rápido cambio tecnológico, por supuesto, ahora el auge de la economía digital, la economía basada en el conocimiento, el aumento de la globalización, por supuesto, el aumento de la interacción a través de las fronteras internacionales no es un proceso lineal sin problemas. Hay muchos altibajos. Pero nosotros, para bien o para mal, la mayoría de las partes del mundo somos parte de la economía global. Cambios en la cultura, ¿verdad? Especialmente, ya sabes, los trabajadores millennials y de la generación Z en promedio, no en todos los casos, ya sabes, tienden a tener mayores expectativas, no solo de autonomía e independencia, sino también de, ya sabes, trabajos que tengan significado donde puedan ejercer su creatividad y demás. Ya sabes, los cambios demográficos, los cambios tecnológicos, los cambios en la globalización, ya sabes, mucha incertidumbre sobre las normas legales y las políticas públicas. Todo esto introduce un alto nivel de incertidumbre en la economía, en el entorno en el que operan las empresas. Y, por lo tanto, existe una necesidad mayor que nunca de que las empresas puedan adaptarse a esas circunstancias cambiantes. La adaptación de la que hablamos antes es particularmente importante. Por lo tanto, los gerentes necesitan descubrir qué tipo de estructura organizacional, qué tipo de estructura gerencial, qué tipo de jerarquía gerencial coloca a nuestra organización en la mejor posición para poder adaptarse y responder a los cambios cuando se presenten.
Y entonces, ya sabes, la idea de que, bueno, o podemos seguir administrando como siempre lo hacíamos antes, ya sabes, el viejo tipo de sistema de fábrica de derecha con drones de trabajadores encabezados por jefes dictatoriales. Ese modelo no va a funcionar en la era moderna. Pero el tipo de lo que sugiere la narrativa de la empresa sin jefes, que permite que cada empresa esté radicalmente descentralizada y tenga la máxima delegación por las razones que hemos discutido, ese modelo tampoco funcionará. Entonces, tener buenos gerentes, gerentes hábiles que puedan encontrar ese equilibrio, que puedan, como decimos en el libro, ejercer la autoridad de manera inteligente, sabiendo cómo hacerlo, cuándo cambiarlo. Quiero decir, eso es más importante de lo que nunca fue. Entonces, ya sabes, pensamos que los gerentes necesitan adaptarse, por supuesto, los gerentes pueden necesitar ser entrenados de una manera diferente. Los gerentes necesitan pensar más en el diseño y menos en el mando y el control. Pero dicho esto, todo eso hace que la buena gestión sea aún más importante que nunca para el éxito de la organización y el éxito de nuestra economía y sociedad. Bueno, Peter, es un libro maravilloso, maravilloso. Combina su comprensión de la teoría y la historia y la del profesor Fosse. Y también está lleno de ricos ejemplos y estudios de casos en lo que considero la tradición austríaca, que son los estudios de casos longitudinales. No se trata solo de pasar por alto algún aspecto, es observar cómo estas innovaciones, experimentos y modas funcionaron con el tiempo. Y eso es en lo que siempre tratamos de pensar, es en las consecuencias a largo plazo, no solo a corto plazo. Así que su libro se lanzará el 4 de octubre, pero ya se puede reservar. ¿Vas a tener un sitio web especial para ello? ¿O a dónde más vamos para averiguarlo además de Amazon? Sí, gran pregunta. Entonces, si tus oyentes solo van a mi sitio web, si eres mi nombre, petergklein.com. Pero si solo busca en Google Peter Klein Business o Economics, con suerte me obtendrá como el resultado de búsqueda principal. Tengo información sobre el libro vinculado en mi sitio web, y es publicado por Public Affairs, que forma parte del grupo Hachette. Y ahí está, podemos poner. Puedo enviarle el enlace a la página del libro en su sitio web, que luego enlaza con todos los minoristas, incluidos Amazon, Barnes & Noble, libreros independientes, etc. Esperamos una buena recepción para el libro. Gracias por las preguntas penetrantes y las amables palabras. Y esperamos que hable a los profesionales y que debida a los principios austriacos que son tan importantes para nosotros en este programa de una manera que sea útil no solo para avanzar en la teoría, etc., sino también para mejorar la práctica de gestión. Economía para los negocios personificada. Así que pondremos todos esos enlaces en las notas del programa y les diremos a todos por correo electrónico dónde pueden obtener el libro. Así que Peter, muchas gracias y felicitaciones. Y esperamos verte en Neil Cavuto y Jimmy Kimmel y CNBC y donde sea que aparezcas. Muchas gracias, Hunter. Aprecia tu tiempo. Economics for Business es una producción del Instituto Maisis. Para explorar más contenido como este, visite conforbusiness.com y para obtener más información de Hunter Hastings, visite hunterhastings.com.